Hola, hola. A ver, uno, dos. ¿No suena? Sí, ahora sí. Bueno. No, ahora sí. Ahora. Este, Cuando nosotros no tomamos en serio esto y comenzamos a prestar atención a otras cosas, empezamos a irnos a la deriva. Fíjense en que dice en el verso 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Noten esa repetición de los algunos. Naufragaron. Saben lo que es naufragio, ¿no? Es un barco que queda uno flotando en los palos. Quedó perdido el barco. Bueno, hay personas que se pierden en el océano tumultuoso de la confusión. Y esto es serio. Es tremendo terminar a la deriva, sin tener norte. Una vida que va sin saber cuál es el puerto a donde vamos. Cuando nosotros nos apartamos de la fe cristiana, eso es lo que sucede. Terminamos a la deriva. Vamos por cualquier lado. Y eso es tremendo. Hunde a la persona a la desesperación. Así que, atenti, esto nos muestra que lo que nos está diciendo Pablo es cosa seria. Hoy vamos a mirar que el papel que desempeña un soldado de Cristo no solo debe ser cuidar la integridad doctrinal, que hoy es vulnerable por parte de los que están sitiando la iglesia, sino que también tenemos que hacerlo a punta de oración. Hoy vivimos en una iglesia que no está orando. Nosotros vamos a las iglesias y escuchamos conciertos, predicaciones, damos plata, nos sacan la plata, esa es la temática. Y vamos a mirar que si se ora, no se ora como corresponde. Así que la iglesia, aunque van y tienen cultos de oración, la iglesia no está orando. Porque nosotros confundimos repetir una sarta de tonterías, ¿no es cierto? Y ponemos allí en el nombre de Jesucristo, pensando que la oración está llegando donde debe llegar. Y resulta que las oraciones que no se hacen según la voluntad de Dios no van a ninguna parte. Entonces, hoy tenemos una iglesia que habla de oración a Dios, pero en realidad, en la práctica, no está orando como corresponde, no está orando a Dios. Esto es un asunto muy serio. Yo pienso que, fíjense, en el capítulo 2, dice, exhorto ante todo, verso 1, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. O sea que miren qué interesante. Capítulo 1 habla de que debemos mantener la integridad doctrinal. Fenómeno. ¿Y qué sigue haciendo Pablo? ¿Cuál es el segundo punto en su tesis? Esta carta que le manda a Timoteo para que sepa cómo conducirse en la casa de Dios. ¿Qué es lo segundo que debemos considerar para conducirnos como corresponde en la casa de Dios? La oración. Claro, uno mira a la iglesia y dice, bueno, no, deberíamos tener buenos programas, un buen equipo de música, qué sé yo, un buen orador que mueva las masas. Todo lo que hoy hacemos en la iglesia, hablo en términos generales, está mal enfocado. Lo primero es la doctrina apostólica. 2, la oración. Uno de los ministerios más abusados en la iglesia contemporánea es el de la oración. Antes orábamos buscando la voluntad de Dios. Ahora nosotros movemos la voluntad de Dios. Antes decíamos, Señor, muestra tu gloria. Ahora le decimos a Dios, yo te demando, yo decreto, yo declaro. Yo le digo a Dios lo que tiene que hacer. No busco qué es lo que Dios quiere que yo haga. Le dimos vuelta a la cosa. ¿Se dan cuenta? Esto es un serio problema. Y hasta que no reconozcamos este problema, vamos a ir de mal en peor. Se ha cambiado la doctrina o la teología de la oración. Pablo dice exhorto. Esta palabra es paracaleo.
Y esta es una palabra que significa llamar a alguien, más o menos para kaleo quiere decir llamar, y para kaleo tiene una preposición que acentúa la idea, es llamar a una persona que venga en línea, que venga al lado de uno. En términos militares, por ejemplo, en aquel entonces tenemos que pensar en cómo era el ejército en los días de Pablo, ¿no? Porque hoy el ejército es una unidad convencional, qué sé yo, peleamos con aparatitos que se manejan desde una televisión, ¿no? Se sientan unos tipos en un cuarto, los drones ahora se manejan con computadoras. Estamos entrando en una etapa de tecnología de punta en tema de marcialidad, ¿no? Lo que es la guerra. En aquel entonces la guerra era una cosa de bestias. Los soldados, el ejército romano, que es probablemente a donde apunta el apóstol Pablo, era el ejército más sofisticado de la época. En la historia fue en ese momento el ejército más preparado, eran de profesión. Antiguamente cuando había una guerra se llamaba a toda la gente y bueno, salían a pelear así nomás. Roma cautivó el mundo porque tenían el servicio militar, la gente se dedicaba de profesión al manejo de armas. Y el soldado, bueno, lo que hacían era que iban con una lanza, la espada, un escudo, y era el choque. Venía un grupo de gente de frente, ¿no? Roma tuvo muchos problemas con los bárbaros, que eran personas que vivían en la parte centro-norte de Europa, lo que hoy sería Holanda, Alemania. Bueno, tuvieron que someter a toda esa gente, se llegaron hasta Inglaterra. César, antes del nacimiento de Cristo, penetró en Inglaterra, en Gran Bretaña. Y bueno, lo que hacían era que venían corriendo estos bárbaros con un palo o con un pedazo de metal afilado, ¿no? Una espada, pero eran cosas pesadas, un escudo de madera, y venían y daban el golpe, igual que lo agarraran. Así que el soldado romano era muy sofisticado. Bueno, si el soldado, ¿no es cierto?, no está preparado, no sabe lo que está haciendo, es un serio problema. Entonces, los soldados tenían que caminar en línea, pensando no solamente en el enemigo, sino en el soldado que está al lado, el que está atrás. Roma, no sé si escucharon el término falanges, formaron líneas, cajas, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo de esta manera para no complicar la cosa. Con los escudos armaban una especie de cajón protector, era una especie de armadura, donde llevaba en el interior un grupo de soldados y alanceaban a los que se acercaban, ¿no? Era una cosa muy interesante, muy sofisticado el sistema de guerra de los romanos, y es por eso que conquistaron, ¿no es cierto?, el mundo antiguo. Y entonces, cuando un soldado se salía de la línea, lo que se le decía, el compañero le decía, hey, le llamaba la atención para que vuelva en línea. Eso quiere decir parakaleo. Pablo lo que está haciendo es llamándonos a volver a la línea. Cuando dice allí, exhorto ante todo, eso es lo que está diciendo, estoy llamando ante todo que volvamos a la línea. Porque estamos en una guerra y la milicia tiene que estar en orden, en su lugar. ¿Y qué pasa? Que en Éfeso notamos que debido a al trabajo de algunos, se estaban saliendo de la línea y no podía funcionar la cosa así. Por eso Pablo dice, ante todo, no solamente que prestar atención a la doctrina, que es lo que nos desvía, sino que antes de pensar en otra cosa, lo que tenemos que hacer es entrar en línea. Porque si pretendemos usar lo que está torcido y organizar una iglesia, bueno, la iglesia se va para cualquier lado. Por lo tanto, entonces, lo que se torció hay que traerlo de nuevo a la línea. Y entonces sí, empezamos a implementar lo que corresponde para seguir adelante. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Así que dice, esto es importantísimo. Ante todo, antes de pensar en cualquier otra cosa, tenemos que entrar en línea. Hoy, cuando se arma una iglesia, ¿qué es lo primero que hacen mucha gente? Se agarran y dicen, bueno, a ver, ¿quién sabe tocar la guitarra? El piano, la batería. ¿Por qué? Porque si no tenemos un buen grupo de música,
la gente no va a la iglesia. Hoy ustedes van a una iglesia y tienen un grupo de chicos así tocando el piano y la gente dura 2, 3 semanas. No les importa si se enseña la Biblia, si oran, si no oran, no les importa. La gente hoy lo que va a buscar es el bochinche, el batifondo. Hablo otra vez en términos generales, no estoy diciendo que ustedes buscan eso. Estoy hablando del fenómeno de la iglesia actual. A mí me han venido a ver a la iglesia y me dicen, ¿ustedes tienen gospel music? ¿Tocan un estilo de música? En lugar de decir, ¿ustedes predican la palabra de Dios? Dicen, ¿qué tipo de música tocan? Y la gente, claro, cuando se dan cuenta que no tocamos ese tipo de música del sur, se va para otro lado. ¿Tienen batería en esta iglesia? ¿Tocan la guitarra eléctrica? ¿Tocan rock? ¿Tienen música para los jóvenes? En vez de decir, tiene música que alaba a Dios, dice, tiene música para los jóvenes. Esa es la manera de pensar de nosotros. Entonces, fíjense qué interesante, organizamos el grupo de alabanza primero. Después, ¿qué hacemos? Después agarramos y buscamos los que van a enseñar. Todavía no abrimos la iglesia y ya nombramos de las 5 o 6 personas, 5 maestros. Pablo le dijo a Timoteo, busca gente que no sean neófitos. ¿Qué hace la iglesia de hoy? Mete maestros que son neófitos. Pero viejos, si ni los pastores están estudiando. El otro día en mi país se vino abajo un edificio de 8 pisos. Terminaron de construirlo y estaban listos para tomar posesión y se vino todo abajo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, hay una falla de ingeniería, los arquitectos fallaron, se hicieron mal las cosas. ¿Y cuál fue el resultado? Gracias a Dios que no había nadie adentro, porque si hubiese habido gente, 8 pisos, imagínense, hubiese sido un desastre. Pero se cayó. Cuando ponemos mal las bases, el edificio se cae. Nosotros estamos poniendo mal las bases y es por eso que la iglesia tambalea. Pablo le dijo a Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Pero si ponemos mal las columnas y las bases no son las correctas, bueno, eso tambalea. Entonces, ¿qué hacemos? En lugar de buscar buenos ingenieros y buenos arquitectos, buscamos unos tipitos que no saben lo que hacen, por ahí son buenos albañiles, pero no saben nada de ingeniería, y entonces, claro, hacen lo mejor, pero se viene abajo. Bueno, en la iglesia hoy lo que estamos haciendo es agarrando personas que no estudiaron como corresponde, y esos son los doctores en la iglesia. Y bueno, ¿qué queremos nosotros con eso? Claro que se va a venir abajo, claro que va a haber una invasión, una tragedia dentro del cuerpo del Señor Jesucristo. Así que Pablo dice, estoy llamando antes que se haga cualquier cosa, esto es lo que la iglesia tiene que hacer, tiene que entrar en línea. Estoy llamando otra vez a la iglesia a un ministerio que es fundamental. Y ese ministerio dice que es la oración. Exhorto ante todos a que se pongan a orar. Ahora, el problema con la iglesia es que tiene que volver a aprender cómo orar a Dios. Nosotros no sabemos orar. Es más, pensamos que yo acepté a Cristo y bueno, usted ore. Está bien, lógico, tenemos que orar como los niños que aprenden a hablar, ¿no? Cuando un chiquito, yo tengo nietitos ahora, le enseñamos a hablar, a balbucear, ¿no es cierto?, las primeras palabras, pero usted no lo deja al chico diciendo, bueno, está bien, nene. Él dice, bla, 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 y decimos, con eso alcanza. Y lo dejamos que el chico crezca diciendo toda la vida, bla, 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 bla. No, mi querido, a ver, al principio toleramos eso, pero luego empezamos a enseñarle al chico a hablar como corresponde, a tener un vocabulario que se va desarrollando, que sepa expresar lo que quiere decir. Al chico le enseñamos a comunicar. Bueno, la palabra de Dios lo que hace es enseñarnos a hablar con Dios. ¿Cómo lo hace? Enseñándonos primero quién es Dios. Nuestro Padre Celestial hace eso, por eso nos dejó la Biblia. Si no fuese necesario, ¿para qué nos dejó el manual? Entonces Dios nos dejó su santa palabra para que lo conozcamos a Él, para que conozcamos su plan de salvación, su plan eterno,
Y de esa manera, cuando nos acercamos a conversar con Él y a medida que vamos meditando y reflexionando, nuestras oraciones van siendo cada vez más maduras. Es importante aprender a orar. No te quedes como un chico y no sabes lo que dices a Dios. Hoy vivimos en una iglesia infantil en cuanto a la oración. Las barbaridades que se dicen, las tonterías que se dicen a Dios, es porque no estamos madurando, somos niños. Parecemos personas que conocimos a Cristo anteayer. El apóstol Pablo, si vamos otra vez a Efesios, en el capítulo 6, habla acerca de este tema. Habla de la guerra espiritual en el capítulo 6, versos, vamos a ver, 12 y 13, por ejemplo. Yo he escuchado iglesias que luchan con Satanás a través de la oración, ¿no es cierto? A través de la oración, digo, ¿cómo se llama? A través de exorcismos, fórmulas, una cantidad de rosarios, qué sé yo, amuletos. Sientan personas en la silla, 4 o 5 gritones que le meten la mano, y ahí le están gritando, le agarran los pelos y se los sacuden, zamarrean a la persona hasta que vomita el diablo. Y ahora estamos metidos con el tema de el diablo del odio, el demonio de, qué sé yo, del adulterio, le ponemos a todos los pecados le ponemos el nombre de algún diablo. O sea que ya nosotros no somos responsables de nada. Los diablos son los que nos producen a nosotros eso. El apóstol Pablo, cuando le escribió a los Efesios, otra vez recuerden que antes de escribirle a Timoteo ya había escrito a esta gente, y entonces les habló de la guerra teológica en la que está envuelta la iglesia. Y en el capítulo 6 dice que no tenemos, verso 12, lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, etc. Por lo tanto, verso 13, dice, vístanse como corresponde. Vístanse como un soldado para hacerle frente a las cosas. Y claro, a ver, un soldado que no se pone el equipo que corresponde está frito. Vuelvan a pensar cómo se peleaba en aquel entonces. Un soldado que no tenía casco, no tenía un buen escudo, la lanza, ¿no? Y se enfrentaba con un bruto que venía viviendo al garrote del norte de Europa. Estos venían en unos pedazos de moles humanas, la barba está por acá, todos sucios, y qué sé yo, venían con un palo de este tamaño, así grueso, y un coso de madera, acostumbrados a lo bruto, y venía y le daba con un solo golpe, nomás lo mandaba al cementerio. Entonces al soldado había que equiparlo. Entonces Pablo lo que está diciendo en los versículos que siguen, cuando miramos toda la armadura, el equipo militar, está usando esta imagen, esta alegoría de un soldado, diciendo que no podemos salir a pelear así nomás. Siendo que estamos peleando con un enemigo terrible, que no es carne y sangre, sino fuerzas espirituales, la guerra es recia, tenemos que estar bien equipados. No podemos salir con la Biblia, esa superstición de que con la Biblia salimos en una mano y vamos y gritamos al diablo con la Biblia, ¿no es cierto? Movemos el brazo como un abanico y tiramos agua bendita y qué sé yo, el diablo se mata de risa mirando esa payasada. Entonces dice, tenemos que equiparnos como corresponde. Y noten ustedes que el apóstol Pablo, cuando habla de esto a los hermanos de Éfeso, que otra vez una sociedad muy paganizada, donde había ideas muy raras, lo que está diciendo que ese equipo, primero, no es nuestro, es prestado, porque le llama la armadura de Dios. ¿Se dan cuenta? Así que no soy yo, sino Dios. Lo que tengo no me pertenece, es prestado, es alquilado. Y la segunda cosa es que si Dios no me da el equipo que corresponde, yo estoy sonado. No puedo enfrentar a ese enemigo. Así que primero, Dios me dio el equipo, y segundo, sin ese equipo apropiado, ni tú, ni yo, ni ninguna persona, por más que hayas visto 20 veces la película del exorcista,
Tú no vas a echarle agua bendita al diablo y va a salir corriendo. Eso es de ciencia, eso es para Hollywood. No existe. Eso es cuento chino. Entonces Pablo, que entendía bien las cosas, dijo, mira, vístete con el equipo militar que te da Dios, porque si no, no tienes chance. Pero nosotros a veces miramos esta escena, se ha escrito, hasta se han hecho dibujos, y pintamos al cristiano con todo el equipo militar, ¿no? El escudo, le ponemos el nombre. Pero noten ustedes que Pablo no está pensando en el equipo militar, sino lo que representa. Lo que tenemos que ponernos encima es la armadura de Dios. Dice que tenemos que ponernos, por ejemplo, el versículo 14, dice tenemos que vestirnos con la verdad, la coraza de justicia. Dice que tenemos que ponernos el apresto del evangelio de la paz, la fe. Eso es lo que tenemos que armar en nuestras vidas. Claro, nosotros pensamos, no, me tengo que poner el escudo, y miramos todas las figuras y estamos pasando de largo a dónde apunta el apóstol Pablo. No es el soldadito romano el modelo. Eso es el ejemplo para que entendamos lo que quiere decir Pablo. Entonces, olvídate del soldado romano y realmente agárrate y practica estas cosas que enlista el apóstol Pablo en la lista. Pero en la iglesia, en la escuela dominical le enseñamos a los chicos, miren, tenemos que tener miren el casquito. Está bien, para el chico está bien, pero que el adulto le hagamos ver el casco, el escudo, las sandalias del soldado. Pero eso no es lo que quiere Pablo que veamos. Lo que quiere es que veamos estas virtudes, que es lo que nos equipa, es lo que Dios nos provee. Esa es la armadura de Dios para que podamos pelear. Ahora bien, ¿cómo uso yo todo este equipo? Y bueno, la nueva teología es, bueno, agarra todo el equipo y tiráselo por la cabeza al diablo. Cuanto más duro le des, más va a salir espantado. Y ya yo he hablado muchas veces acerca, por ejemplo, de la espada. Es el arma típica de ofensiva, ¿no? El escudo es defensivo, la espada es ofensiva. Y entonces se enseña, ¿no? La espada es la palabra de Dios, es la espada del cristiano. Así que tú memoriza los versículos de la Biblia. Cuando venga el diablo, dile unos cuantos insultos con la palabra de Dios. Mira lo que hizo Jesucristo. Y está bien, ¿cierto? Jesús respondió en la tentación con la palabra de Dios. Pero no estamos entendiendo la forma en que usó las Escrituras el Señor Jesucristo. Nosotros agarramos la Biblia y decimos, esta es la espada y yo voy a salir a pelear contra el diablo. No, no. Jamás dice Pablo que la espada, la palabra de Dios es la espada del cristiano. Dice que es la espada del Espíritu de Dios. Otra vez, verso 17, esto es por un ejemplo nomás. Tomad el yelmo de la salvación y la espada, no del cristiano, sino del Espíritu. Por eso Dios nos selló con su Espíritu. Nosotros asimilamos la doctrina, por eso es lo primero en Primera de Timoteo, cuidado con lo que aprendes, y con el Espíritu con el que has sido bautizado o sellado, Dios, en la tercera persona, si lo quieres poner teológicamente, va a usar su palabra y va a usarla en nosotros para poder entonces hacerle frente al enemigo. Y entonces uno dice, bueno, si no soy yo el que tiro los sablazos, si no soy yo el que lo empujo al diablo con el escudo, lo hace todo Dios, ¿qué papel juego yo en medio de esta guerra? Porque Pablo nos está llamando a pelear. Bueno, nosotros el papel que desempeñamos es orar. Otra vez, mira todo lo que dice el apóstol Pablo, ¿no?, de la armadura de Dios. Y entonces en el verso 18 introduce la idea con un participio, que un participio es una maniobra, digamos, verbal, es un adjetivo verbal. Y otra vez Pablo está siendo dirigido por el Espíritu Santo a escribir esto. ¿Cómo uso toda la armadura de Dios? ¿Agarrándote a trompadas con el diablo? No. ¿Echándole piedras, agua bendita, qué sé yo, todas las cosas que hacemos hoy? No. Bueno, ¿cómo peleo? Orando. Eso es lo que dice Pablo, ¿no? No lo estoy diciendo yo. Dice, pónganse la armadura de Dios, explica todo lo que significa eso, y entonces llega al versículo 18 diciendo, orando. Orando.
Ya Dios se encarga de ser la fuerza que lucha contra todo esto. Yo lo que hago es orar. ¿Orar qué quiere decir? Depender de Dios, no depender de mi fuerza, porque yo no tengo chance con ese enemigo. Pablo en Efesios ya dijo que las personas que no tienen a Cristo son llevados de la nariz por el diablo. Otra vez, capítulo 2, a ver si lo encuentro esto. A ver si lo voy a... Dice, por ejemplo, Él os dio vida, capítulo 2, verso 1, dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, eso es antes de conocer a Cristo, siguiendo, miren ustedes, siguiendo la corriente de este mundo. A donde va la sociedad humana, la idiosincrasia humana, ahí vamos nosotros. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme o de acuerdo al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Ahora, mire, y bueno, dicen los deseos de la carne, etc. Ahora, yo he escuchado muchas veces hoy el tema esto del libre albedrío es todo un debate, ¿no es cierto? Y es un tema mal entendido filosóficamente y teológicamente también. A mí me han acusado que soy determinista, por ejemplo, que no es cierto. Porque yo estoy en contra de la doctrina del libre albedrío. No quiere decir que no tenemos albedrío, es decir, de escoger tomarme el agua. No soy un robot. Pero espiritualmente sí perdí el libre albedrío. ¿Por qué? Porque ahora, si no me ayuda Dios, yo no lo busco. Soy un esclavo. Perdí la capacidad de escoger a Dios por mi propia cuenta. Pablo nos dice en Romanos, no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Pablo nos está poniendo en un asunto bastante serio. No es que yo un día me levanté y decidí, ayer odiaba a Dios, no buscaba a Dios, no quería saber nada con Dios, yo me levanté y salgo a buscar a Dios. No. La pregunta es, ¿por qué me levanto de repente a buscar a Dios? Porque salió Dios a buscarme a mí y me levantó de los muertos. Pablo dice, produce Dios el querer, Dios produce el hacer, y el que comenzó en vosotros no solo terminó ahí, pero dice, va a continuar a llevar a su punto final lo que comenzó. Si Dios no nos hace ese favor, nosotros no respondemos, porque no podemos responder. Nuestro albedrío en lo espiritual, no en las decisiones que tomamos a diario, sino en las cosas espirituales, está completamente arruinado por causa de la caída. ¿Me entienden lo que quiero decir? No es determinismo. Determinismo es un concepto filosófico. Y eso da para hablar. Ahora últimamente en el campo de la ciencia, muchos científicos se están dando cuenta que en realidad el universo o el cosmos es determinista y cerrado. Toda una revolución en el pensamiento. Por ejemplo, cuando yo tomo agua en la botella, yo decidí comprar la botella y tomar el agua. Pero este asunto de comprar la botella y tomar el agua está determinado por una serie de factores. Por ejemplo, ¿por qué fui a comprar el agua en lugar de tomar el de la canilla? Entonces, debido a cierto enfoque social, ecológico y una serie de cosas, se me ha programado a escoger, yo escogí comprar el agua, pero en realidad me programaron para comprar el agua. Y en lugar de tomar café, tomo agua. O cuando elijo un producto. Entonces, lo que nos está, inclusive del ámbito genético, dice que estamos programados a ciertas cosas genéticamente. Así que la ciencia está explorando esto y se está dando cuenta que en realidad la existencia está programada, que es determinista. Entonces no somos tan libres como arrogantemente pensamos que somos. Tomamos decisiones que pensamos que son libres, pero están determinadas por nuestra educación, nuestro medio ambiente, nuestra cultura, nuestra raza, nuestra etnia, nuestros padres, en fin, una cantidad de factores que determinan las decisiones que tomamos. Todo un tema, ¿no? Eso
movemos la página, es un asunto urticante y controversial. Pero a lo que estoy yendo es que nosotros estamos, claro, cuando le decimos a las personas, usted no tiene libre albedrío espiritualmente hablando. No, pero ¿cómo no? Yo sí tengo libre albedrío. Bueno, pero a ver, ¿qué hacemos con Pablo? Porque dice que nosotros seguimos la corriente de este mundo. Y la corriente de este mundo es de acuerdo o según los caprichos de este príncipe de la potestad del aire. Eso es lo que dice Pablo. Usted le dice esto a la gente de afuera, dice, usted está loco, le falta un tornillo. Pero Pablo, inspirado por Dios, dice, no, acá no es un asunto de que falta el tornillo. Acá lo que sucede es que somos esclavos del pecado y esclavos de fuerzas espirituales que no llegamos a comprender. Entidades que están activas, se mueven en la esfera celeste. Así que tenemos una guerra con eso y si Dios no nos ayuda, estamos sonados. Tenemos que aprender a luchar contra estas fuerzas a punta de oración. Orando, dice. Y debemos hacerlo orando, fíjense, número 1, constantemente. Dice, en todo tiempo. La oración tiene que ser una oración constante. Hermano querido, nosotros, a ver, el otro día en esta masacre que hubo ahí en Estados Unidos en el Walmart, escuchábamos con Gloria cómo decían tenemos que orar por las víctimas, tenemos que orar por la sociedad. Y con Gloria decíamos, pero qué cosa terrible, no está bien, tenemos que orar, ¿no? Que el Señor de alguna manera traiga consuelo. Pero, a ver, ¿tenemos que esperar que 20 personas caigan muertos a balazos para empezar a orar por la sociedad? ¿Saben por qué pasan esas cosas en la sociedad? Porque nosotros no estábamos orando desde antes. Nosotros vamos a orar cuando estamos hundidos hasta acá, hasta el cuello de problemas. Pero el problema es que no nos preparamos antes de entrar a los problemas. La oración no es cuando te metiste en el barro. La oración tiene que ser antes. Tienes que prepararte en oración. Usted no lanza a un soldado, ¿no es cierto? Le da un curso o hace Google, ¿no? A ver, a mí me dan un fusil de guerra, ahora me lo tiran ahí. ¿Y qué hago? Voy a Google, en 5 minutos viene el enemigo de frente, ya me están tirando balas, y yo digo, esperen, ¿no? La bandera blanca, y busco Google. Bueno, a ver, ¿dónde está el gatillo? Acá, ¿cómo se pone el magazine? Tal forma. ¿Tiene mira telescópica esto? ¿Cómo apunto? ¿Cómo respiro? ¿Cómo me paro? ¿Qué sé yo? En 5 minutos me voy a poner a estudiar y a apuntar con ese aparato. Lo más probable es que me vuele en la cabeza. Claro. Crash Course y el que termina Crash soy yo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No, hay que prepararse antes de entrar al conflicto, hay que entrenarse. El cristiano tiene que orar antes, no durante y después. Esperamos que se nos venga la estantería encima para empezar a buscar a Dios. Eso está mal, nos tiene que entrar en el cráneo. Dice, debemos orar en todo tiempo, no cuando ajustan las medias. En todo tiempo, una oración constante. Número 2, una oración concreta. Dice, con toda oración y súplica. No es una oración, a veces vamos y decimos, Señor, mira, te pido esto, gracias. Chao, en el nombre de Cristo, y se terminó. Tenemos que derramar el alma, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, orar a brazo partido, vaciarnos delante de Dios. Número 3, una oración consecuente, tiene que ser en el Espíritu. Nosotros a veces oramos en la carne, oramos cosas que no corresponden. Tenemos que estar conectados con Dios, en sintonía con Dios. Orar en el Espíritu. Y la única manera de entrar en el Espíritu es siendo gobernados por el Espíritu de Dios. Pablo dice en Efesios 6, llenos del Espíritu. Pero la verdad es que a veces estamos llenos de mosto, llenos de pavadas, llenos de tonterías, de cosas que no son importantes. No estamos dirigidos por el Espíritu de Dios. Nosotros queremos dirigir al Espíritu de Dios. Y bueno, por eso nos sale todo mal.
Tiene que ser una oración consecuente, saturados del Espíritu de Dios. Lean después Efesios con tranquilidad y van a ver que habla acerca del tema de cómo el Espíritu hemos sido sellados con el Espíritu y debemos dejarnos regir o gobernar por el Espíritu de Dios. Y número 4, una oración inclusiva, dice, por todos los santos. No, por el hermano Pepe no, porque ese desgraciado lo tengo acá. No lo puedo ni ver. Y encima lo tengo que aguantar el domingo en la iglesia. No, yo orar, pedir por ese hermano. Orar que el Señor me dé la gracia para acercarme al lado del hermano. No. Bueno, Pablo no dice que hagamos discriminación por quién oro, quién no. Dice por todos los santos, los buenos, los malos. Por eso ya nos habló de que debemos tener, en el capítulo 4 de Efesios, nos estaba diciendo que andemos como es digno de la vocación con que fuiste llamado, andando, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hay gente que es difícil de aguantar, pero estás orando por eso. Estás orando por ese hermano o hermana difícil. A lo mejor eres tú el difícil. Tenemos que orar por todos los santos. Bueno, eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, le escribe a los Efesios. ¿Cuál es el gol de todo esto, de esta oración que recomienda el apóstol Pablo? En el versículo 19, noten que dice que el gol es la predicación. Porque dice otra vez, orando en todo tiempo, etcétera, y por mí, ¿a fin de qué? Y acá es donde apunta el apóstol Pablo. Estamos en guerra, tenemos que ponernos la armadura de Dios y pelear. ¿Cómo peleo? A punta de oración. Una oración completa, concreta, en fin. Bueno, pero ¿para qué? ¿Cuál es el gol? ¿Cuál es el objetivo de esta oración que tiene que ver con la guerra espiritual que encaramos? Bueno, la oración dice, para abrir mi boca, ¿no es cierto? Que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. ¿La iglesia ora así hoy? No, hoy le decimos a Dios, aumenta mi salario, cúrame de los callos, qué sé yo, dame una casa más grande. Pero no oramos así. No entendemos que la guerra espiritual no se gana tirando agua bendita por todos lados, prendiendo velas. No, la guerra la ganamos no dejando que el enemigo se nos meta, nos asalte la iglesia, sino nosotros salir al mundo a asaltar a los enemigos con el Evangelio. El soldado de Cristo no se queda parado en el puesto esperando que nos asalten. No, él está en vigilancia. Y ahora lo que dice es que nosotros somos los que ofendemos, no los que nos defendemos, sino que salimos al campo enemigo, los misioneros, los cristianos, que van por todas partes predicando el Evangelio. Así que Pablo dice, estamos en una guerra espiritual. La guerra es contra fuerzas espirituales, contra entes. ¿Cómo hacemos la guerra? No con las pavadas de ahora. No, lo que tenemos que hacer es orar y salir al campo a predicar el Evangelio. Y el Evangelio, cuidado, es distinto a la doctrina, porque la doctrina es para la iglesia, para nosotros. El Evangelio es para los otros. La doctrina es para que crezcamos y conozcamos más a Dios, pero el Evangelio es la cuota de ingreso. Es cuando vamos y le hablamos a la persona para que venga a ser, por la gracia de Dios, un miembro de la iglesia. Así que no vamos con doctrina al que no sabe, al incrédulo. Al incrédulo vamos con el Evangelio. Y cuando se convirtió ahora lo adoctrinamos. Por eso Pablo, el apóstol, Jesucristo le decía a los discípulos, id y haced discípulos. ¿Y cómo lo hago al discípulo? Presentando el Evangelio. Y cuando entonces acepta a Cristo se hace un seguidor de Cristo y ahora es el tiempo de educarlo, de formar a esa persona. Hacemos todo al revés. En las iglesias los cristianos le predicamos el Evangelio y cuando salimos a predicar al mundo les tiramos doctrina. Y entonces, claro, nos peleamos con la gente de afuera porque no entienden una pepa de nada. Vamos a hablar, hablamos de la justificación. Vamos a hablar de regeneración, justificación y santificación con una persona en la calle. Y el tipo se queda mirando diciendo, usted está loco, ¿de qué me está hablando?
Y luego el domingo en la iglesia tenemos a los cristianos y le hablamos, tienes que aceptar a Cristo como Salvador personal. Pero tenemos todo dado vuelta, mi querido. A ese de afuera que no entiende nada, tienes que ir a presentarle a Cristo, hablarle de que necesita la salvación gratuita. Y cuando se hizo cristiano en la iglesia lo adoctrinamos. Ahí sí hablamos al cristiano de regeneración, justificación, ejemplo, ¿no? De doctrinas, de santificación, adoctrinamos a la persona. Pero no, hoy no. Hoy usted va al culto y ya le digo, todos los domingos le predicamos el evangelio a gente que ya es salva. Bueno, por eso es que la iglesia va para cualquier lado. Pablo dice, oren para que yo pueda predicar. Ustedes que ya se les predicó el evangelio, ustedes que son de la iglesia, ya les dio en la carta toda la doctrina de cómo aplicarla y le dice, ahora doblen las rodillas porque estamos en guerra. Y lo que tenemos que hacer es entrar al terreno pagano en la ciudad de Éfeso para predicar a Cristo el evangelio, de tal manera que ellos vengan a ser salvos. Otra vez Pablo dice en primera de Timoteo 2:1, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres. No solo no oramos por todos los hombres, sino que oramos por los hombres que nos caen bien y se terminó el asunto en la iglesia de hoy. Y encima que no oramos por todos los hombres, la oración que elevamos por los pocos hombres está mal hecha. Oramos mal. En Lucas capítulo 11, Jesús, este es un caso muy interesante, a mí ojalá tuviésemos más tiempo para desarrollarlo esto, pero resulta que en el verso 1 dice que aconteció que estaba Jesús orando. Esto lo registra Lucas, Y dice, estaba orando en un lugar, no importa qué lugar, pero estaba orando. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, fíjense, no es importante el quién, sino el qué. No registra cuál es el discípulo. Dice, uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. No me voy a explayar mucho en esto, pero, a ver, otra vez, rápido, a ver, déjenme que les dé un par de detalles acá, porque vale la pena. Jesús me llama la atención en esto, porque cuando este hombre le dijo, Jesús, enséñanos a orar, es un judío. Y cuando analizamos la cultura judía, los judíos desde chico eran enseñados en casa a orar. Recitaban las oraciones. Se sabían el Shema de memoria y seguían las recomendaciones de Deuteronomio, capítulo 6, por ejemplo. Se colgaban las cosas, los dinteles de las puertas ponían versículos de la Biblia, era un martillaje constante. Quiere decir que el judío sabía orar. No había que enseñarle a orar, porque ya desde chico le enseñaban en casa a orar. Se hacían las oraciones en casa. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque este señor había aprendido a orar cuando Juan el Bautista formó su equipo de discípulos, les enseñó a orar a gente que ya oraba. Y ahora le dice el discípulo que fue enseñado en casa de chico, de adulto fue enseñado por Juan el Bautista, y ahora le dice a Jesucristo, después que lo escuchó orar, supongo yo que escuchó a Jesús hablar de una manera de Dios y con Dios que no cuadraba. Acá hay algo distinto. Y entonces se acercó a Jesús, no hay detalles otra vez, pero dice, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñaba a sus discípulos. Nosotros somos tus discípulos, enséñanos. Jesús podría haber dicho, nene, escúchame, a ver, ¿no te enseñaron en casa? ¿No somos judíos? Sí, todos sabemos orar. Jesús podría haber, si realmente la gente sabía lo que hacía, culturalmente hablando, hubiese dicho, me estás pidiendo algo que es un absurdo. Y sin embargo, cuando le dijo, enséñanos a orar, ¿qué hizo Jesús? Les dio una lección, una cátedra, les dio un seminario de cómo orar. Y tenemos la famosa oración en esos versículos. Noten otra vez un listado rápido. En el versículo 2 le dice que debemos tener presente en la oración la voluntad de Dios por encima de todo. En el capítulo 11 de Lucas. La voluntad de Dios por encima de todo. Es lo primordial, que se haga la voluntad de Dios.
Pero a ver, nosotros hoy oramos, Señor, hágase tu voluntad. Si es lo que queremos, que Dios haga nuestra voluntad. Que cada vez, otra vez, vuelvo al tema de las oraciones decretales. Yo declaro, yo decreto sanidad, yo declaro en el nombre de Cristo, yo ordeno, yo reclamo sus promesas. Si Dios dijo esto, me lo tienes que dar porque sí, porque tú dijiste esto y lo vas a hacer. Y le damos órdenes a Dios. Ya no existe más eso de hágase tu voluntad. Bueno, Jesús nos está dando la perspectiva correcta en la oración. Cuando doblamos la rodilla para orar, decimos, Señor, tú haz lo que tú quieras.